Escucharon el tema del Espíritu Santo. ¿Fue actualizado cuando dimos el tema del Espíritu Santo? Bien. Yo voy a repetir algunos versículos, por lo tanto les pido que no se aburran. Más bien les pido que se concentren y al rever estos textos se concentren en las aparentes contradicciones, terribles contradicciones que vamos a ver, que lo lleva a muchos precisamente a pensar equívocos, como ser los testigos de Jehová por un lado, o los adventistas independientes por otro lado, donde desvirtúan a la persona del Espíritu Santo, minimizan la persona de Cristo y entran en una serie de confusiones porque no saben dilucidar estos textos que aparentemente son contradictorios, pero cuando lleguemos al final de todo lo que yo quiero exponer, que no sé cuánto viernes nos llevará, vamos a tratar de abarcar acá un tiempo prudencial, pero es un tema muy profundo. ¿Por qué Jehová? ¿Por qué el Padre? ¿Por qué el Hijo? ¿Y por qué el Espíritu Santo? Entonces, cuando entendamos esto, vamos a ver que no había habido ningún tipo de contradicción y que no había realmente material, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para que estos hermanos, que de corazón lo harán, se equivoquen de semejante o tamaña forma, de llegar a decir que el Espíritu Santo es una energía de Dios, del Padre, que no es Dios, y que Jesucristo es un Hijo, creado e engendrado desde tiempo eterno, pero engendrado por el Padre, y que el único Dios acá es el Padre, y dicho así de sencillito. Bueno, ahora hermanos, por favor, concéntrense porque vamos a entrar a la primera gran contradicción y yo voy a hacer énfasis en la contradicción. Y voy a atacar en la medida que vaya leyendo estos textos, porque a los textos se los puede leer y se los puede interpretar de varias maneras y se los puede explicar de varias maneras. Y yo lo voy a explicar ahora de otra forma, como cuando lo vimos sobre el tema del Espíritu Santo. Al hablar de Jehová otra vez. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Entonces, tomo la tiza y ponemos acá Jehová, Dios. Espero que se seque. Bien. Jehová Dios. ¿Cuántos dioses tenemos, hermanos? Una pregunta profunda. ¿Cuántos dioses tenemos? Bueno, uno. Y decimos todo uno. ¿Y cómo es esto? Y vamos a estos textos de Isaías, capítulo 41, versículo 4. Y habíamos leído lo siguiente en una oportunidad. 41:4. Hablando de la creación. ¿Quién obró e hizo esto? Pregunta Jehová. ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros. Vamos grabando. Acá se presenta Jehová como yo Jehová, el primero y el postrero. Ya lo vamos conociendo así a Jehová, yo el primero y el postrero. En el capítulo 43 de Isaías, en el versículo 10, leemos: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y el versículo 11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No sé si ustedes notan que el Señor habla y dice yo, mi, yo, mi. Y hace énfasis en que Él es yo y mi, y es solo.
Y acá dice que antes de él no fue formado Dios, ni lo será después de él. Entonces, si yo tomo la tiza, digo, antes de Jehová, si este es Jehová, antes de Jehová, no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Bueno, entonces le preguntamos a los testigos de Jehová, ¿en qué parte de la Biblia podemos encontrar que Jehová, antes no, porque Jehová es el eterno hacia atrás, es el eterno hacia adelante, pero en alguna oportunidad, como dicen hasta estos adventistas independientes, en tiempos que nosotros no nos podemos, dice, imaginar porque escapa nuestro conocimiento, Dios lo engendró al Hijo. Dice, no lo creó al Hijo. Utiliza la palabra engendrar, engendrar. Le llamen como le llamen, filosofía. ¿En qué momento Jehová Dios engendró? ¿Cuándo engendró? ¿Cuándo engendró? ¿O hizo? ¿O creó un Dios? Y ellos dicen que el Padre es un Dios mayor, es eterno. Y Jesucristo es Dios también, pero un Dios inferior. Y eso dicen los testigos de Jehová también. Y cuando nosotros leemos aquí, fíjense en el versículo 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Quién es el siervo que yo escogí? Saben, hermanos, hay muchos que dicen que ese es Jesucristo, el siervo de Jehová. Vosotros sois mis testigos, aunque los testigos de Jehová aducen de que este versículo también se refiere a ellos porque ellos son los testigos de Jehová. Vosotros sois mis testigos. Y mi siervo que yo escogí sería el Jesucristo, que hablando de Jehová el Padre, dice, para que entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O sea que el Dios verdadero es el Padre. Entonces, en un debate, ellos van a decir, sí, Dios verdadero, antes de mí nunca fue formado un Dios verdadero, ni después de mí será formado un Dios verdadero. Yo y nadie más que yo soy el único Dios verdadero. Después hice, o he creado, he engendrado, un Dios menor que es mi Hijo amado. Como diciendo Jehová, yo no digo que antes de mí fue formado un Dios verdadero. Verdadero nunca. Ni después de mí otro verdadero nunca. Pero un Dios de segunda sí. Y ese es Jesucristo, el Dios de segunda, el Dios inferior, el Hijo mimado del Padre. Y ellos dicen, mi siervo que yo escogí, y hay testigos de Jehová, y hay adventistas también, y adventistas concienzudos, maestros, cuyo nombre me reservo, que entienden cuando dice mi siervo que yo escogí, que es Jesucristo el que lo dice. Que, mejor dicho, que el Dios Padre hace referencia a Jesucristo, y mi siervo que yo escogí. Pero si nosotros vamos a la comparación de texto, porque quiero que vamos a hacer nosotros, no vamos a buscar argumentos humanos, vamos a hacer comparación de textos. ¿Se acuerdan ustedes cuando hemos comenzado con el primer estudio? ¿Cómo debemos estudiar la palabra de Dios según Isaías, capítulo 28, ¿se acuerdan? Versículos 7, 9, 10 y 13. El versículo 7 decía que los sacerdotes y profetas habían errado, habían tropezado en la visión y en el juicio. Y entonces preguntaba Dios en el versículo 9, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se enseñará doctrina? Y entonces pregunta a los niñitos, a los arrancados de los pechos, a los bebés. Y entonces el versículo 10 dice, porque la palabra de Jehová les será, comparando, ¿no? Texto con texto, mandamiento tras mandamiento, un poquito aquí, otro poquito allá. Y repite en el versículo 13, la palabra puede llevarles a mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Y lo que no estudien de esa manera quedarán quebrantados, enlazados y presos en el error. ¿Cómo podemos nosotros descubrir una verdad si nosotros encontramos que un texto dice A
yo enseño que A es una verdad. Entonces, no estoy seguro, tengo que hacer una comparación de texto. Y veo que otro texto, hablando de lo mismo, dice que es A. Pero sigo comparando y en otro texto dice que es B. Y en otro texto dice que es B. Y en otro texto dice que es B. Luego, esto que yo estaba estudiando no sirve. La comparación de textos nos lleva a una interpretación perfecta. Debemos buscar la perfección en la interpretación. Debemos ser exigentes al 100% porque lo que viene de Dios debe y tiene que ser perfecto. Entonces de repente yo descubro un tema y veo la interpretación A. Y para estar seguro, si mi interpretación es verdadera o no, tomo la comparación de textos. Si yo veo que a través de las escrituras, hablando del tema A, que yo interpreto, veo que sigue siendo A, 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 A. Eso es perfecto. Eso es un ejemplo. Y entonces cuando de repente acá nosotros encontramos, y mi siervo que yo escogí, entonces saltan algunos adventistas y dice, ¿ve? Ese es Jesús. El mismo Jesús es el siervo que dice que está reconociendo, según el Padre, que el Padre es el Dios verdadero. Y Jesucristo lo ratifica. Vosotros sois mis testigos, Israel. Y mi siervo que yo escogí, Jesús, que yo soy el único Dios. Y entonces sus adventistas y sus testigos de Jehová interpretan mi siervo que yo escogí como Cristo. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? ¿Será Cristo? ¿Será Cristo? ¿Qué hacemos? Dejémonos de las suposiciones, nos llevemos de las comparaciones y vamos a Isaías 49:3. En Isaías 49:3 dice: y díjome, mi siervo eres, ¿quién? ¿Cristo? Mi siervo eres, oh Israel, que en ti me gloriaré. Y si ustedes siguen haciendo comparaciones de textos, van a ver que cuando habla de mi siervo que yo escogí, lo toma como Israel. ¿Y quién era Israel? Jacob. Jacob o Israel. Jacob o Israel. Porque a Jacob se le cambió el nombre y se le puso Israel. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, en la comparación de textos, dejemos de pensar que el siervo que yo escogí era Cristo. No. Israel, en la palabra, vosotros sois mi testigo, y mi siervo que yo escogí, Jacob y su descendencia, Israel, es el siervo. Que no hay otro Dios fuera de Jehová. Dios todopoderoso, Dios verdadero, antes no fue formado, ni después tampoco. Entonces, ¿quién es Jesucristo, hermanos? Entonces, vamos a entrar a minimizarlo a Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Si antes de Jehová no fue formado ningún Dios verdadero y después tampoco ningún Dios verdadero, entonces ¿quién es Jesucristo? Un Dios, un gran Dios, pero de segunda. Un gran Dios de segunda. Un Dios con minúscula. ¿Será así? Sigamos. Ahora vamos a ver en Isaías, en el capítulo 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo el primero y yo el postrero. ¿Y qué pasa? Yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. La pregunta es, ¿quién está hablando acá? ¿El Padre? ¿El Hijo? ¿O el Espíritu Santo? Acá dice que Jehová. Pero Jehová es Padre. ¿O será el Hijo? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Y dice yo, y fuera de mí no hay Dios. Y preguntamos, Señor Jehová, ¿y tú eres Padre? ¿Quieren ver ustedes que Jehová es Padre? Pregúntenle a la Biblia. ¿Jehová es Padre? Ya, Isaías 63, versículo 16. Lo dice el profeta Isaías,
no un adventista, ni un testigo de Jehová. Isaías 63, versículo 10, dice el profeta: tú empero eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, porque está muerto, e Israel, o sea Jacob, no nos conoce, o sea que no está en la gloria, ¿no? No nos conoce, está muerto, está durmiendo el sueño de la muerte. ¿Qué versículo, Roberto, perdón? 16. Capítulo 63, versículo 16. Tú empero eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Quién es Jehová, hermano? Hermano, clarito. Jehová es el Padre. Antes de mí no fue formado Dios, después de mí tampoco. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Listo. Yo y mí. Y vamos a ver yo y yo hasta el cansancio, mi, yo. Volvamos a Isaías, al capítulo 44. Y en el versículo 8 leemos así: no temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde antiguo y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. ¿De qué? De que no hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. No sé si ustedes se dan cuenta de lo que está diciendo Jehová. Yo, Jehová, en una palabra, no conozco ningún otro Dios. Entonces, con todo temor, como los alumnos en clase, yo levanto la mano y digo: Señor, ¿me permites? Y Jehová me contesta: ¿qué quieres? Voy a hacerte una pregunta. Tú no conoces, ¿cómo dices acá? Que vos, Señor Jehová, no conoces a otro Dios. Vos sabes que todos los cristianos conocemos a otro Dios, a Jesucristo. Y también los cristianos, ciertos cristianos, no cierto, la mayoría, que creen en la Trinidad, también al Espíritu Santo. Para aquellos hermanos, bueno, que han descubierto, no sé, la gran maravilla de la ciencia, el único Padre es Dios, que es el Dios de segundo y el Espíritu Santo de energía. O sea, ahí ellos están bien con lo que dice acá, aparentemente. Pero resulta que Dios dice: yo no conozco a ninguno. Y si Jehová no conoce a otro Dios, ¿quién es Jesucristo? Esa es la pregunta. ¿Cómo respondemos a esto? No que nosotros nos cerremos y digamos: no, yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No debe ser así. Tenemos que demostrar con la Biblia quién es Jesucristo. Sigamos leyendo. Dice ahora el versículo 24. 44, 24. Fíjense lo que dice. Así dice Jehová, tu Redentor, y formador tuyo desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Yo, Jehová, que hago solo los cielos. Bueno, Señor Jehová, vos sos Padre. Y Jesucristo no ha creado el cielo y la tierra. Bueno, acá dice Jehová: yo solo hice los cielos y la tierra. Yo soy el único Dios. Yo no conozco otro Dios. Yo hice todas las cosas. Por mí fueron hechas todas las cosas. Capítulo 45 de Isaías, versículo 5. Otra vez: yo, Jehová, y Jesucristo. ¿Cómo leemos? Yo, Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, versículo 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Versículo 12, yo hice la tierra, o sea, ese Jehová solo hizo la tierra, y crié sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Versículo 18. Porque así dijo Jehová, que crió los cielos,
Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la crió en vano, para que fuese habitada la crió yo Jehová y ninguno más que yo. Qué redundancia, ¿no? Versículo 21. Publicad y haced llegar y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo Jehová. ¿Y qué dice Jehová? Que no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. ¿Y qué Jesucristo no es el salvador? No, yo Jehová soy el salvador y no hay otro fuera de mí. Versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y no se dijo. Bueno, hermanos, vamos a ir a Isaías, capítulo 46. Y vamos a decir lo que dicen algunos teólogos, que Jesucristo, y en ciertos libros se lee, pero yo respeto porque los que piensan de otra manera no lo hacen de mal corazón. Honestamente interpretan de una manera, otros honestamente interpretan de otra, y hay que respetar a los hermanos. Pero hermanos, acá yo diría lo siguiente, basado en ciertos personajes que han dicho, Jesucristo es Dios también, y es semejante a Dios. Y otra persona, haciendo un gol de América, dijo, Jesucristo es Dios igual al Padre. Pero esas expresiones, hermanos, son altamente contradictorias. No podemos nosotros decir que Jesucristo es otro Dios, porque si decimos otro Dios, de acuerdo a las palabras de Jehová, Jehová no conoce ningún otro que sea verdadero. Pero sí Dios puede conocer que hay un Dios inferior, que es Jesucristo. O sea que Dios no está contradiciendo, ni se está contradiciendo, ni está contradiciendo al Evangelio, ni a las cosas que nosotros podemos haber estudiado o entendido a través de los años. Sino que cuando Él habla del único Dios verdadero, eterno, es el Padre. Y Jesucristo, sí, yo conozco, igual que ustedes, otro Dios, pero inferior a mí, que es semejante, que es igual, pero no tan igual. Pero ahora le preguntemos a Jehová, ¿es Jesucristo un Dios semejante o igual? ¿Podemos nosotros como maestros de la Biblia decir Jesucristo es igual al Padre? ¿Podemos utilizar la palabra igual? ¿Podemos utilizar la palabra semejante? Le preguntemos a los viejos adventistas, diríamos, a David. ¿Qué diría David? O al mismo Isaías. Isaías capítulo 46. Él relata lo que dice Jehová en el versículo 5. ¿A quién me asemejáis y me igualáis? ¿Podemos utilizar la palabra semejante o la palabra igual? ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que sea semejante? No, hermanos, no hay ningún Dios inferior al Padre. No hay ningún Dios igual al Padre. ¿Quién es Jesucristo? Versículo 9, capítulo 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios, y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante. Punto. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Es interesante, ¿no? ¿Quién es Jesucristo? Olvidémonos entonces eso de un Dios de segunda, de un Dios inferior, de un Dios semejante, de un Dios parecido, de un Dios igual. No, hermano, no corre, no va, lo está diciendo Dios. Si no nos basta, hermanos, bueno, vamos a buscar en el libro de Salmos, en el capítulo 8, perdón, capítulo 86. Versículo 8 y versículo 10.
salmista David, profeta David, superior a nosotros, cualquiera de los que estamos aquí, dice. Ahora es él el que lo dice, como un creyente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién es como creyente mejor, David o nosotros? Yo no me animaría a decir, no, yo soy igual que David. Yo tengo miedo. Pero David, profeta, inspirado por el Espíritu Santo, escribe y dice: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Ese capítulo 86, versículo 8. Versículo 10 dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Tú solo eres Dios. Ahora ya no le preguntamos a un adventista cuántos dioses hay. Le preguntamos a David, y David está repitiendo las palabras de Jehová. Tú solo, lo que vos decías, Señor, tú solo eres Dios. Y no hay nada que te iguale. En el capítulo 89, en el versículo 6, 89 del Salmo, versículo 6, dice: porque ¿quién en los cielos se igualará con Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? ¿Quién en los cielos igualará a Jehová? Y bueno, un cristiano que no sabe la Biblia, o que no la maneja la Biblia, o que no haya leído este texto, si nosotros le hacemos la pregunta, en el cielo, ¿quién es igual a Jehová el Padre? Y pensaríamos que nos ponen 10. Y sería no 0, sino bajo 0. En los cielos está repitiendo lo que decía Jehová a través de Isaías, pero eran palabras que Jehová estaba diciendo. Bueno, acá un creyente dice: ¿quién en los cielos se igualará con Jehová? Nadie. Nadie. Bien, hermanos, vamos a seguir viendo otros textos. En Deuteronomio habla Jehová en el capítulo 32, versículo 12. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 12 y el versículo 39. 12 y versículo 39 dice así. En el versículo 9, hablando de que Dios sacó a Israel de Egipto y lo guió, ¿cómo dice? Jehová solo le guió, que no hubo con él Dios ajeno. ¿Quién lo venía guiando al pueblo por el desierto? ¿Quién lo sacó a Israel de Egipto? Jehová solo. Que no hubo con él ningún ayudante, ningún ayudador. ¿A dónde está Jesucristo? Y en el versículo 39 dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ved entonces, está hablando Jehová a través de Moisés, que yo soy y no hay dioses conmigo. Y entonces vamos a leer ahora sobre un creyente. Oseas, capítulo 13, versículo 14, que inspirado por el Espíritu Santo dice, hablando de Jehová, lo siguiente. En el libro de Oseas, en el capítulo 13 y en el versículo 4, habla Jehová a través de Oseas y dice: han encontrado, hermano, 13:4, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Resulta que después vienen los cristianos y dice: yo conozco a otro Dios, Señor, a Jesucristo fuera de ti, y otro Salvador fuera de ti. A Jesucristo no tenemos un Salvador, a Jesucristo nuestro Salvador. ¿Quién es Jesucristo, hermano? ¿Un impostor o un Dios de segunda? No, sí, un Dios de segunda, no semejante, igual. Entonces, ¿a dónde entra? Si no hay semejante, no hay igual, no hay exacto,
¿Quién es Jesús? Entonces primero lo minimicemos a Jesús, pero después le vamos a terminar engrandeciendo a Jesús. Vamos a saber quién es Jesús. Todavía no sabemos. Estamos por los escritos estos, no lo sabemos. Vamos a ver en Hechos, capítulo 4, versículo 24 y versículo 30. Cuando en el libro de Isaías hablaba yo Jehová, que solo hice los cielos y la tierra, ¿se acuerdan? Yo Jehová, que solo hice los cielos y la tierra, y conmigo no hubo ninguno, ¿se acuerdan? Por ese libro, retener. El hecho de los apóstoles, los cristianos, orándole a Dios el Padre, dijeron lo mismo que dice Jehová en el libro de Isaías. Cuando él dice, yo he criado el cielo, la tierra y al hombre, yo hice todas las cosas, yo y yo solo, ninguno conmigo, ninguno me ayudó, yo solito, yo solo hice todo. Entonces los cristianos primitivos le oran al Padre y le dicen en Hechos, en el capítulo 4, versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. Si él hizo los cielos y la tierra, tiene razón este versículo de hablar de Jehová Dios que decía, Él, yo solo hice los cielos y la tierra, conmigo no hubo nadie, yo no conozco, yo lo conozco. Ahora, ¿cómo sabemos que al hablarles de Dios es el Padre? Porque si ustedes siguen leyendo la oración que ellos hacen, el pedido de ellos en el versículo 30, cuando ellos eran perseguidos, dice, podríamos leerlo al 29 también, y ahora, Señor, le dicen ese Dios que hizo los cielos y la tierra, que es Dios el Padre, mira sus amenazas y dale a tu siervo que con toda confianza hable en tu palabra. Que extiendas tu mano, le dicen al Padre. ¿Para qué? Para que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Quién había hecho el cielo y la tierra y todas las cosas? Dios el Padre. Señor Dios, tú eres el Creador, tú has hecho el cielo y la tierra. Mira cómo nos persiguen. Te pedimos que tú hagas que podamos hacer grandes milagros en el nombre de tu Hijo Jesús. Entonces el Hijo Jesús no creó nada. El único creador es Dios el Padre, el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Yo solo. ¿Qué habrá estado haciendo Jesucristo? Me pregunta, ¿no? Pero ahora vamos a ver a Nehemías. Cuando Nehemías, otro personaje le ora a Dios, ¿qué le dice Nehemías a Dios? Y en Nehemías leemos lo siguiente. Capítulo 9, versículo 6. ¿Cómo creía Nehemías, siervo de Jehová, hijo de Dios? Nehemías, en el capítulo 9, versículo 6, dice así. Tú, oh Jehová, eres, ¿cómo dice? ¿Cómo leen? Solo. Como toda la comparación que estamos viendo. Tú, oh Jehová, eres solo. Tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Y sigue hablando de Jehová. Jehová, tú solo. Hermanos, ahí vemos una armonía terrible, que esta interpretación en todas las comparaciones y si ustedes quieren, yo lo voy a aburrir con comparaciones ya y bueno, basta. Jehová es el único Dios, primero y postrero. El Padre, Jehová, Padre, primero y postrero, no engendró nada, no hizo ni creó un Dios de segunda. No, ni igual. Ni igual.
Nunca nos hagamos los teólogos y decir Jesucristo es igual al Padre. Es otro Dios, semejante, parecido. No hay Biblia, no hay un solo texto que lo diga. ¿Quién es Jesucristo? Y entramos en eso. ¿Quién es Jesucristo? Pero antes de ver uno de los grandes misterios, vamos a ver cómo es Dios, cómo es ese Jehová. Esa J que yo pongo acá, yo que es Jehová Padre. Bueno, lo escuchemos a Jesucristo hablar de Dios. San Juan. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 34. El Señor Jesucristo, que es superior a un adventista, superior a cualquier cristiano, de cualquier época, superior a los profetas, por supuesto, superior a los ángeles, por supuesto. ¿Qué dice Jesucristo? ¿Qué es Dios? Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué es Dios? Jehová, Dios Padre, es espíritu. No sé si se dan cuenta, hermanos, Dios es semejante a un espíritu, ¿sí? No. Dios es como espíritu, ¿sí dice? ¿Cómo dice? Dios no, Dios es espíritu, hermano. Que quede bien clarito. Es Dios Padre, Jehová, ¿no? Vamos a poner Dios, a ver, Dios, Jehová, Padre, es espíritu. Ahora la pregunta, ¿y espíritu bueno, buenito, medio santito, santo, o no tan santo? ¿Qué clase de espíritu es? Santo. Dios es espíritu, ¿cómo? Nadie puede decir, y espíritu pecador, y espíritu defectuoso. No, Espíritu Santo, Dios es Espíritu Santo. Bueno, y ustedes se acuerdan del primer tema que hemos estudiado. Pero Dios es Espíritu Santo. Y de repente yo he dejado un texto cuando he hablado del Espíritu Santo solo, y he dejado un texto en el tintero y que lo voy a presentar ahora. Dios es Espíritu. Bien, y ahora vamos a 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Y acá, hermanos, hay interpretaciones que me hacen llorar. No que me hacen llorar de emoción, sino me hacen llorar de no poder entender por qué algunos lo interpretan mal. 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Empero, dice el apóstol Pablo, Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Hermanos, siempre hay que leerlo varias veces, ¿no? Pero ¿saben ustedes lo que dicen los testigos de Jehová y lo que dicen adventistas independientes, nuestros hermanos que se han separado de las ideologías o de la ideología correcta? Que este texto está mostrando de que el Espíritu Santo no es Dios. Que así como nosotros tenemos un espíritu en el interior, el Espíritu de Dios es la energía, el poder, pero no es Dios. Es el espíritu, el poder, la energía de Dios. Y entonces ellos escriben y escriben. Y los adventistas que no saben quedan confundidos. Bueno, hermano, yo les voy a hacer entender, sí que no lo han entendido. Si lo han entendido, bueno, los felicito. ¿Quién es el Espíritu de Dios que está acá?
Jehová. ¿Quién es el Espíritu de Dios que está acá? El Padre. Jesús dijo, Dios es espíritu, no es que Dios tiene un espíritu. Bueno, ahora yo voy a hacer una pregunta, a ver, ¿a quién puedo elegir? Bueno, vamos a elegir acá al hermano Rudy. Ustedes también váyanse, imagino. Mira, Rudy, yo quiero hablar con tu espíritu. O no, más bien no quiero hablar con tu espíritu. Por favor, me das la mano, dame la mano. Bueno, voy a hablar con la mano de Rudy. Querida mano, ¿cómo andas? ¿Cómo te sentís? ¿La mano? ¿La mano? Estoy hablando de la mano, estoy loco. ¿Y con quién hablo? Dentro de él hay un espíritu que es él, el que piensa, escucha, mira a través de su carne, mira, escucha, habla, siente, y todo el conocimiento de él está en su interior. ¿Quién es Rudy? Rudy no es su mano, ni su pierna, ni su rodilla, por favor. Rudy es lo que está adentro y él tiene una carcasa. Y solo podemos nosotros circunscribir a Jehová de los ejércitos a que él también tiene una carcasa y dentro de él está la parte pensante. Cuando yo estoy hablando con ustedes, ¿quién me está escuchando? Acá yo veo un montón de caras. Yo estoy hablando con la cara de ustedes, estoy hablando con la parte interna de ustedes. ¿Cuál es la parte que vale de ustedes? La parte interna es el todo de ustedes. ¿Cómo yo puedo separar lo que está dentro de ustedes del cuerpo de ustedes? Yo sé que el cuerpo de ustedes es lo que yo voy a ver, y entonces veré si sus ojos me están mirando, si sus bocas me están hablando, escucharé lo que me dicen, y yo también a la vez utilizo esa unión que hay entre mi espíritu y mi carcasa. Pero resulta que según la comparación del texto, en 1 Corintios 15 dice que Dios es cuerpo espiritual, Adán es cuerpo animal. El cuerpo animal está pegado a una caja, los ángeles tienen cuerpo espiritual. ¿Cómo es el cuerpo espiritual? Dice, los ángeles son espíritus, o sea, otro tema a tratar que alguna vez, si ustedes tienen la paciencia y quieren escucharme, no se van a aburrir, vamos a estudiar lo que es la naturaleza del cuerpo animal y el cuerpo espiritual. Pero el apóstol Pablo dice que Adán fue creado como cuerpo animal, con esta carcasa, y les voy a hacer dar cuenta para que ustedes entren en una especie de claustrofobia. Ustedes viven encerrados, mis queridos hermanos. El espíritu de ustedes está encerrado en una caja. De repente, eso que hace que ustedes sean todos ustedes, están encerrados en un cuerpo, hermanos. De repente, con la mente dicen, me voy a caminar 1 kilómetro, y tienen que ordenarle a la pierna que caminen. Quieren mirar algo para la izquierda, ordenan. Quieren salir de adentro, no pueden, hermanos. Y ustedes quieren, para que ustedes más se sientan con claustrofobia, les voy a hacer ver que el espíritu de ustedes está preso en una carcasa y que tienen 2 ventanitas llamadas ojo, por donde ustedes miren. Y de ahí no pueden hacer más nada. Toda la parte importante de ustedes, todo lo que es, lo que ha sido en el crecimiento, el desarrollo, en la investigación, en el estudio, en la experiencia, etcétera, etcétera, todo el valor de ustedes está encerrado en una caja mirando a través de 2 ventanitas. El ojo. ¿Y si ustedes quedan ciegos? Ay, madre mía. ¿Saben ustedes lo que significa quedar ciego? Le hagan la prueba, hermano. Durante un día entero cierran los ojos y no lo hagan. Pobre del ciego. ¿Y si quedan sordos? Entonces queremos escuchar y tenemos otra ventanita por acá. Hola, y escuchamos. Estamos encerrados en una caja por donde miramos y escuchamos. Pero el cuerpo espiritual se materializa y se desmaterializa, que es muy diferente. No está sujeto a nada material que lo aprecie al espíritu. Entonces los ángeles se desmaterializan y a la velocidad no existe la velocidad. La velocidad del pensamiento, podríamos decir. El ángel Gabriel se trasladó al cielo y ni bien llegó al cielo, el Señor le dijo, vuelve y dile a Daniel lo que quiere decir esta profecía. Y bueno, él estaba llegando al cielo y el Señor le dijo, vuelve a la velocidad de una orden. Bueno, cuando nosotros nos salvemos, dice la palabra del Señor, lo dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, que vamos a tener cuerpo espiritual igual que los ángeles.
ya no igual que abajo. Entonces no vamos a estar más encerrados en esta caja. Cuando nos queramos materializar, nos vamos a materializar como se materializaron los ángeles y el mismo Jehová. ¿Cuándo se materializó? Cuando Abraham estaba en el calor del día, en medio del desierto, en el desierto de Mamre, bajo un arbolito, sentado. De repente ve tres varones, uno era Jehová y otros dos eran ángeles. Y venían caminando y se materializaron de tal manera que se ensuciaron los pies. Y entonces Abraham, cuando se dio cuenta que uno era Jehová materializado y los otros eran ángeles, inmediatamente trajo el hebrillo para que se laven los pies, se lavaron los pies y fue corriendo y le dijo a Sara que preparen la comidita y se fue y agarró una vaquita joven y le preparó un hermoso asado a Jehová. Y comieron Jehová con los dos ángeles y Abraham y charlaron de hombre a hombre. Y comieron un asado, hermano. Con Jehová y los ángeles. Cuidado para el fanatismo del régimen vegetariano. El régimen vegetariano es santífero, pero no es doctrina. Y Jehová comía. ¿Se imaginan ustedes lo que es comer sentado en una mesa con nada menos que con el creador del universo, materializado? Allí él se materializó como hombre y comía como hombre. Y comía y tragaba y tomaba. ¿Cómo habrá estado Abraham, hermanos? Y los ángeles también. De repente se levantó Jehová y dice, y miró hacia Sodoma y Gomorra. He descendido para destruir a Sodoma y Gomorra. Y entonces los dos ángeles se apartaron y se fueron caminando. Qué misterio, ¿no? Porque a mi juicio, los ángeles fueron caminando a la vista de Abraham. Después se desmaterializaron y llegaron y aparecieron en Sodoma y Gomorra materializados. Y tan hermosamente materializado que estas personas depravadas dijeron, oh, qué lindo hombre, y quisieron tener relaciones sexuales. Y los ángeles hicieron uso del poder que tenían y los dejaron ciegos a todos esos sodomitas. Estar materializado como hombre. Pero con otra carne, y lo explica Pablo. Esta es carne animal, la otra es carne celestial. Por más que estaban comiendo, y dice el apóstol Pablo que en la resurrección, esta carne y esta sangre no puede heredar el reino de los cielos. La carne que vamos a tener va a ser carne celestial, y lo dice Pablo, no Roberto Íñigo, semejante al Señor Jesucristo. Todos en el cielo tendremos cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual que tiene Jehová, ese tiene la facultad de materializarse bellamente. Y entonces, como el texto del libro de Isaías donde dice, ¿quién podrá contemplarlo a Jehová en su hermosura? Cuando veamos semejante belleza, según el hermano Juárez, es el ser más bello del universo, por supuesto. Los ángeles son bellísimos, pero Jehová los supera todo. Es el centro absoluto de la creación y de lo creado. Qué cosa más bella. Pero ese cuerpo, y dice el hermano Juárez en el Evangelismo, que Dios es la plenitud de la divinidad corporalmente. El Hijo es la plenitud de la divinidad corporalmente, pero visible, que se manifestó a los ojos humanos. Y el Espíritu Santo ya no habla de cuerpo, es el Espíritu en la plenitud de la divinidad. De repente hemos estudiado nosotros sobre el Espíritu Santo y entonces habíamos estudiado en aquella ocasión que mientras Jehová está sentado en su trono y todos los ángeles lo adoran, bueno, pobrecito Jehová. Yo he descubierto una cosa, hermano, yo, Roberto Íñigo, y les voy a enseñar, pobrecito Jehová. Él está sentado en el trono y ¿saben ustedes la cantidad de galaxias que hay en el universo? Y lo dice la Biblia. Cantidades de estrellas, y que Dios le puso nombre, dice a todos que le puso nombre. ¿Cómo se llamarán cada estrella? Millones, millones, millones de millones infinitos. Pero ahí está Jehová con un grave problema sentado en el trono. Y por otro lado, ¿saben ustedes la cantidad de mundos habitados que hay en el universo? Que no han caído, que no han pecado. Y el Señor los ama. ¿Y cómo puede visitar los otros mundos si está sentado en el trono? Aparte de la tierra. Y hay unas palabras de Jesucristo, San Juan, en el capítulo 14, en el versículo, yo lo digo de memoria, hermano, porque me ya lo hemos estudiado, en el versículo 15,
decía Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Condición. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 17. Y yo rogaré al Padre para que os dé al Consolador, al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que el mundo no lo tiene, no lo ve ni lo conoce. Si guardad mi mandamiento, yo te daré el verdadero Espíritu, y baja el Espíritu. Entra el Espíritu en nosotros, entra el Espíritu Santo. Y cuando entra el Espíritu Santo, ¿sabes de qué pasa? Dice el versículo 21. Y vendremos yo y mi Padre, y haremos con él morada. Y yo me manifestaré. Versículo 23, se guarda mis palabras, vendremos, plural, mi Padre y yo, y vamos a morar. ¿Saben ustedes una cosa, hermano? Que esta hermana, porque lo dijo Jesucristo, no un cristiano de allí de la esquina. Jesucristo dice que la hermana, por orar, pedir perdón de sus pecados y luchar para guardar la palabra de Dios y los mandamientos, en su interior mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo están allí. Pero por el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo también están ahí. Y está allí, allí, allí. ¿Y a dónde no está? El Padre, el Hijo, por el Espíritu Santo está en todo el universo. A través del Espíritu Él se expande. Mientras está sentado en el trono. El Espíritu, Dios es Espíritu, no está encerrado en una caja. Él tiene su cuerpo, pero de Él mana. Y entonces entra lo que dice el sabio Salomón, y le hemos estudiado de aquí, que los cielos, ni los cielos de los cielos te pueden contener. En su espíritu, Él domina tanto el universo que va más allá, y por eso se llama primero. Porque ¿a dónde comienza el primero? Acá, no, mentira. Acá, no, mentira. Y sigamos, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde comienza el primero, hermano? Y bueno, postrero, acá, no, más. Sin principio y sin fin. Ese es Jehová nuestro Dios. Y entonces, como yo digo vulgarmente, chocolate por la noticia, el Espíritu de Dios todo lo escudriña. Y si el Espíritu de Dios es Dios mismo, todo lo de Dios. Que Él tiene una forma bella para que, porque lo que Él ha hecho, la parte visible, así como ha hecho los mundos, las montañas, los lagos o mares, o hizo las flores, los paisajes, porque nosotros disfrutamos de las cosas bellas materiales, también podemos contemplar a nuestros hermanos, y no necesariamente en espíritu. De repente desaparecemos. Salimos de acá en espíritu y aparecemos en el tercer cielo donde está Dios. Salimos de allí y aparecemos acá. Es como dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni ha subido, ni oído yo, ni ha subido a la imaginación del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para sus hijos. Dimensiones que ni nos imaginamos. Quiere Dios que entremos. Bien, y hablando de ese gran Dios, hermanos, dice Isaías capítulo 40, versículos 12 al 14, para aquellos hermanos que lo malinterpretan al texto, capítulo 40 de Isaías, versículos 12 al 14. Y hermano ya de hermano capítulo 40, versículo 12 al 14, dice lo siguiente. ¿Han encontrado, hermanos? ¿Quién midió las aguas con su puño? Dice mi versión antigua, ¿no? Y aderezó los cielos con su palmo, y con 3 dedos allegó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con peso los collados. Ahora escuchen, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién le mandó consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién le enseñó al Espíritu de Jehová? Y bueno, cuando Rudy era chiquitito, no sabía decir ni papá ni mamá. Y entonces vino la madre y le dijo, sí, papá, decí mamá, y bueno, y aprendió a decir papá y mamá. ¿Y quién le enseñó? La mamá. Y después la escuela, y después el ambiente con el que él se rodeó.
Pero ¿quién le enseñó al Espíritu de Jehová? Lo dice la Biblia. ¿Quién es el Espíritu de Jehová? El Jehová mismo. Nos separemos cuando veamos Espíritu. No podemos ser atrevidos y decir, no, que es la energía de Jehová, no es Dios. El Espíritu de Dios es Dios. Jesús lo dijo, Dios es Espíritu. Y si Dios es Espíritu, ¿cómo decimos ahora? Entonces el Espíritu es Dios. Si Dios es Espíritu, el Espíritu es Dios mismo. Y no digamos el Espíritu Santo, la energía. ¿Con qué autoridad, hermano? ¿Con qué texto de la Biblia? ¿Quién le enseñó al Espíritu de Jehová? Al ser Jehová, que se puede materializar, se puede desmaterializar. Y se puede materializar de una forma terriblemente glorificada, se puede materializar tal cual como nosotros como hombres, comer un asado y mientras caminaba se llenaba los pies y las sandalias con tierra. Así que quiere. El Espíritu Santo es Dios, Dios es Espíritu Santo. Es Jehová. Pero hermanos, ¿por qué estamos viendo estas cosas, hermanos? Primero de Timoteo 6:16. Estamos hablando de una magnitud al hablar de Jehová como Espíritu Santo. Jehová Espíritu Santo. Vamos a ir a 1 Timoteo 6:16, que dice así. ¿Saben realmente una cosa, hermanos? Hablando de Dios, dice, ¿quién solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno? Amén. Dios se muestra y nosotros lo vemos, y si nos salvamos vamos a ver su belleza, su hermosura todas las veces que queramos, que Él se va a materializar, está sentado en su trono, podremos ver sus cabellos, su rostro, como dice la Biblia, que quien pueda contemplarlo a Jehová en su hermosura. No es una luz nada más, acá está Dios en la luz. Pero realmente Dios en su interior, hermanos, ¿saben ustedes lo que es Dios? No, ni ustedes ni yo. Es una energía, es una sabiduría, no sé, cuántas cosas podríamos decir nosotros. Y habita en una luz inaccesible. Aquí ninguno de los hombres ha visto y no puede ver. Dios tiene una infinitud, como habíamos dicho en un principio, una infinitud infinita. Y jamás podremos verlo a Dios en la infinitud infinita. Nunca, porque es imposible. Porque el único ser infinitamente infinito es Él. Y la creación, lo hemos dicho, ¿verdad? Lo que han escuchado el tema del Espíritu Santo, la creación es una infinitud finita. O sea, que si hay galaxias y galaxias y galaxias, y según los científicos hay infinitas galaxias, pero la infinitud de las galaxias es inferior a la infinitud de Dios, y lo dijo el sabio Salomón, ustedes se acuerdan. He aquí que los cielos, ni los cielos de los cielos, y lo vamos a leer, Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 23 y 27. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 23 y 27. El 23 dice que Salomón dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti de todo su corazón. No hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Versículo 27. Empero es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Se dan cuenta de la ciencia que nos da Salomón? Que la infinitud de Dios es más grande que la infinitud creada. Entonces, si de repente viajamos en una nave para ver a dónde terminan las galaxias, nunca vamos a llegar.
Y entonces le diremos a Dios, Señor, hasta ahí llegas vos. Y va a decir Dios, ¿no has leído lo que dijo mi siervo Salomón? Ni los cielos, ni los cielos de los cielos, ni todo lo creado que no tiene límite, me pueden alcanzar a mí. Soy el primero siempre. Y soy el postrero siempre. Hermanos, Dios es terrible. Esa grandeza, hermanos, no puede tocar esto que nosotros estamos viendo acá. Esa grandeza no puede tocar ni el trono de Dios. Y los ángeles verlo y estar con Dios mirándolo. A esa grandeza infinita, infinita. Lo que se ve es lo infinitamente finito o finitamente infinito. Pero finito, finito. En su infinitud. Eso es Jehová. Pero vamos a leer otros textos también, hermanos. Job capítulo 36, versículo 26. Y ahí yo voy a hacer una introducción del Hijo, pero vamos a dejar el tema para otro día, que la debe estar aburrido. Job 36, 26 dice así. Habla de Dios y dice, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede rastrear el número de sus años. ¿Qué otra cosa más leemos? Capítulo 37, versículos 22 y 23. Escuchen bien, hermano. Viniendo de la parte del norte la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en potencia y en juicio y en multitud de justicia. Bueno, cambia el tema, no afligirá. Aún grande como es, no se aprovecha no para dañarnos ni afligirnos, etcétera, etcétera, sino en presente. Pero en Dios, hablando de una gran claridad, en Dios hay una majestad terrible, lo que decía el apóstol Pablo, habita en una luz inaccesible, tal cual ninguno de los hombres habita ni puede ver. Capítulo 23 de Job, versículos 8 y 9. Job, capítulo 23, versículos 8 y 9. Y dice, he aquí yo iré al oriente, cuando Dios está en espíritu, he aquí yo iré al oriente, ¿y qué pasa? Y no lo hallaré. Y me iré al occidente, y no lo percibiré. Si al norte lograre, yo no lo veré. Si al mediodía se esconderá, y no lo veré. Y sigue diciendo, pero él sí me conoció a mí. Nosotros podremos recorrer todo el universo y no lo vamos a ver al Espíritu de Dios, hermano. Y ahora vamos a ver lo que dice el salmista David en el Salmo 139, 1 al 12. Salmo 139, 1 al 12. Y esto conocía David, manejaba este tema. 139, y dice así, y nos concentremos en las palabras de David. Y acá vamos a terminar con la grandeza de Jehová, sentado en su trono como espíritu. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Y has entendido de lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostar me has rodeado, y estás impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Detrás y delante me guarneciste y sobre mí pusiste tu mano. Más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Alta es, no puedo comprenderla, la ciencia de Dios. ¿Y a dónde me iré de tu espíritu? ¿Vamos entendiendo, hermano? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú poseíste buena obra de la creación, Señor, y se han cumplido todas las cosas, y seguimos leyendo, todas las cosas que estaban escritas, que sería lindo leerlo, ¿no? Cuando dice el versículo del 16, y mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así que cuán preciosos le son, oh Dios, tus pensamientos cuando multiplicadas son sus cuentas y sus preceptos. Y la grandeza de Jehová. Bueno, si seguimos buscando, hermano, y hablando de la grandeza de Jehová y del Espíritu de Jehová, y noten, y quiero terminar con esto, y hacer una introducción a la segunda parte, haciendo probar, hermano, un poquitito de lado, y de poco. Ratifico lo que hemos dicho en una oportunidad hablando sobre el Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, de cierto os digo que todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada en este siglo ni en el venidero. Y repite, el que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Y qué lección hemos sacado nosotros allí, si ustedes se acuerdan? Que Jesús había dicho, el que hablare contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una energía nada más. Ustedes saben que la vez pasada yo me enojé y entonces vi un enchufe contra la corriente y la reté a la corriente. Y cometió un pecado mortal, hermano, porque hablé contra una energía. ¿Puede ser así? No, no es ridículo. El que hablare, porque es una persona, es Jehová mismo, Dios es. No es Dios tiene, Dios es Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Pero resulta que acá Jesucristo lo obvió al Padre. El que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado. ¿Y por qué no dijo, y el que hablare contra mi Padre no le será perdonado? No, lo obvió al Padre. A propósito, hermanos, el que hablare contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero, hermano. Pecado mortal. Listo. Aunque les pidamos de rodillas toda vida perdón a Dios en el nombre de Jesús, no tenemos perdón. Cuidado con revelarnos y hablar mal y equivocamente del Señor Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo en la comparación de texto es el Padre. Y ustedes se acordarán que el apóstol Pablo decía en 2 de Corintios que los judíos tenían embotados sus sentidos y que por eso no creían en Cristo, y sigue diciendo porque cuando a ellos les sea quitado el velo y se convirtieren al Señor Jesucristo, o cuando se convirtieren al Señor Jesucristo, el velo se le quitará, porque el Señor, ¿se acuerdan ustedes qué decir? El Señor Jesús es el Espíritu. Jesucristo, ¿qué es? Otro Dios, no. Un Dios inferior tampoco. Igual tampoco, no. Jesucristo es el mismo Dios. El Espíritu Santo es el mismo Dios. El Espíritu Santo es el mismo Padre. Jesucristo es el mismo Dios. Jesucristo es el mismo Jehová. Jesucristo es el mismo Espíritu. Entonces cuando el apóstol Pablo habla con tanta familiaridad, porque cuando los judíos se conviertan al Señor Jesús, porque el Señor Jesús es el Espíritu. Dios es el Espíritu. En Jehová, ya hemos leído, ¿se acuerdan? Está el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Ese fue lo que habíamos visto a Jehová sentado en el trono. Isaías lo vio, Isaías dijo que era el Padre, San Juan dijo que era el Hijo, y el apóstol Pablo dijo que era el Espíritu Santo. En el Jehová está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces ahora le doy con una cucharita a probar un poquito de helado y lo dejo para el próximo viaje. Entonces, hermanos, ya que ahora que conocemos Jehová, Padre, Dios, Espíritu, tan grande, hermano. Bueno, hermanos, ahora vamos a hablar del Hijo. ¿Saben ustedes algo? ¿Hay cuántos padres hay acá? ¿Pueden levantar la mano los que sean padres? Padres, no, este hermano acá te levanta la mano, no sé, por seguridad, ¿no? Hermanos, ¿saben ustedes por qué ustedes son padres? Porque tienen hijos, sí, sí. ¿Y cuántos hijos hay acá? Bueno, por supuesto, todos hemos sido alguna vez hijos, o somos hijos, mejor dicho, y hasta que se mueran nuestros padres. Y bueno, somos hijos porque tenemos padres. Y el que es padre porque tiene hijos. Así de simple. Bueno, ahora me doy a comer un poquitito de poco. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, en San Lucas capítulo 10, dijo lo siguiente. Capítulo 10, versículo 22, Lucas capítulo 10, versículo 22 y 23. Escuchen bien, hermano. Ya casi arma la maroma. Capítulo 10, versículo 21 y 22. Perdón, 22 y 23. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Y nadie sabe quién sea el Hijo, sino el Padre. Ni quién sea el Padre, sino el Hijo. Y a quien el Hijo lo quisiera revelar. Y vuelto particularmente a los discípulos les dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Epa, hermanos. Estaba Jesucristo, nos imaginemos, su cabello, ya hemos comentado creo que en alguna oportunidad, color, según unos documentos romanos, dice que tenía el cabello clarito, medio rubión, color de las avellanas, un hermoso rostro, que cuando él hablaba su voz se escuchaba a muchos kilómetros, que tenía un rostro muy dulce, que denotaba un amor tremendo, pero cuando se enojaba parecía que tenía la ira de los dioses. Le escribió un soldado romano a una autoridad romana, un escrito que dicen que es verdad. Hermanos, ahí estaba ese hombre con esa túnica, como digo yo me lo imagino, lo admiro, lo amo. Ese ser a mí me vuelve loco, ese ser a mí me hace llorar. Se llama Jesús. Que se cansaba, caminaba, a veces se subió un burro, a veces se trasladaba de un lugar a otro en barca o en bote, diríamos nosotros, en barquitos o en barquillos. Caminaba mucho, transpiraba, se cansaba, tenía hambre, tenía sed, tenía angustia. Y de repente ese Jesús que estamos nosotros mirando, hagamos de cuenta que somos nosotros que estamos observando ese hombrecillo con sus sandalias, le miramos los pies, le miramos las manos, le miramos la punta. De repente habla y dice, y mira para el cielo, y nosotros lo observamos y dice: nadie sabe quién sea el Hijo. También nosotros, epa, y yo furioso, ¿no? El hermano estaría mirando. ¿Cómo? Para el investigador, hermano, para aquellos que aman estas cosas. A ver, ¿qué estás diciendo? Nadie sabe quién sea el Hijo, sino mi Padre solo. Y tampoco nadie sabe quién sea el Padre, sino el Hijo. Y ahí terminó todo. Y a quien el Hijo lo quisiera revelar.
Y de repente se da vuelta, Jesús y los mira a los discípulos y dice, bienaventurados vosotros que veis lo que están viendo, ustedes no saben, Señor. ¿Quién era ese hombrecillo? Nadie sabe quién sea el Hijo. No, pero para los testigos de Jehová es tan sencillo y para su adventista independiente también, que han escrito un montón de libritos. El Padre es el Padre de Jesucristo, que en un tiempo X lo hizo a su Hijo amado y le dio todo el poder y la gloria y le dijo, hijito querido, yo te doy a vos todas las cosas para que hagas la creación, te doy mi poder porque te amo, hijito. Y Jesús le dijo, bueno, gracias papá, así de simple, así de simple. Pero Jesús dice, no, nadie sabe quién sea el Hijo. Mi Padre solo sabe quién sea yo. Pero ¿saben también qué más? Y tampoco nadie sabe quién sea el Padre, hermano, y resulta que con la boca cuadrada hablamos y nos quedamos de grandes conocedores y escribimos libros, los testigos de Jehová y esos adventistas que se han apartado de las ideologías correctas. No, el Padre es el Dios verdadero, el Padre por algo es Padre, el Padre es Padre, qué fácil hablar del Padre. Y bueno, y del Hijo porque el Hijo es Hijo. Y me hace una pregunta, hermano, y me dijo al Padre que tiene Hijo, y piensen bien. Entonces dicen los testigos de Jehová y esos adventistas que si Jesucristo, que es simple, es el Hijo, entonces es creado por un Padre. Luego el Padre es primero que el Hijo. ¿Está clarito? El Padre, sí, Padre, es primero en el orden cronológico y después nació el Hijo. Hermano, le hago una pregunta a los papás. ¿Quién es primero? ¿El papá o el Hijo en el orden cronológico de los tiempos? ¿Quién es primero? ¿El padre? No. Nunca puede ser padre si no tiene un hijo. Y el hijo nunca puede ser hijo si no tiene un padre. En el exacto momento que el padre del hijo es hijo. Tendríamos que decir padre-hijo, hijo-padre. ¿Me entienden, hermanos? Soy papá. ¿Cuándo? Desde el momento en que está el hijo, si no, nunca fuiste papá. Así no lo hayas visto al hijo. Desde el momento en que se gesta un hijo, es padre. Pero aún esa explicación que muestra que la eternidad del hijo es exacta a la eternidad del padre, aún eso no corresponde, hermanos. Porque yo acá, entonces, claro, hermano, miren, bueno, voy a dar otra visita por acá. Hermanos, yo ahora me mando la parte, y le hago ver a ustedes la gran ciencia que yo acabo de descubrir. Que el padre, un padre, no es primero que un hijo. Ni el hijo es primero que un padre. Espero que se seque la tiza. ¿Entiende, hermano? El padre no es primero que el hijo, y el hijo tampoco es primero que el padre. No sabemos cómo tendríamos que escribir. No sé si tendría que ser así, miren. ¿Me explico? Y yo les doy esta gran ciencia a ustedes. Yo de repente, lo que yo acabo de decir tampoco es así. Jesús dice, nadie sabe quién sea el Hijo sino mi Padre solo. Encima dice así solo. Para saber quién es el Hijo, hay que ser Dios infinito, omnipotente. Solo Dios puede saber quién es el Hijo. Lo que nosotros sabemos de Jesucristo es nada, de nada, de nada, de nada. Que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a la tierra. Y Jesucristo nació en el vientre de una mujer que se llamaba María. Y entonces Jesucristo nació, entonces fue un niñito, fue un bebé, creció, y entonces comenzó su ministerio, predicó el Evangelio, le encontramos los Evangelios, la predicación, y por medio del Evangelio somos salvos, y nuestro Salvador, es nuestro sacerdote, nuestro intercesor, que le encanta. Eso es lo que se nos ha permitido saber. Pero nadie sabe quién es el Hijo.
hay que ser Dios infinito para saberlo. Y Jesucristo lo dice, solo mi Padre, solo mi Padre. Y yo también levanto la mano, yo también sé, no. ¿Quién puede levantar la mano? El ángel Gabriel puede levantar la mano, yo también sé. Solo mi Padre sabe quién sea yo el Hijo. Y tampoco, lo más simple, y tampoco nadie sabe quién sea el Padre. El único que sabe es el Hijo. Luego, si para saber el Hijo hay que ser infinitamente omnipotente y sabio, también a la inversa. Para saber quién es el Padre, el Hijo es omnipotente e infinitamente sabio. Pero Jesucristo lo dijo algo, que Él puede revelarnos muchas cosas del Padre. Y entonces, le preguntemos, yo le digo de memoria, pero vamos a leer, dice el libro de Jeremías, preguntadme cosas dificultosas que tú no sabes y yo te las enseñaré. Y si Jesucristo dice, y a quien el Hijo lo quisiere revelar, bueno, le pidamos a Jesús que nos revele quién es el Padre. Nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre solo. Y nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Bueno, Jesús, revélame del Padre. Pero ahora se me presenta un problema. ¿Y quién me lo revela el Hijo? Y entonces vamos a San Juan 16 y allí dice, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Porque no hablará, el Espíritu Santo habla, ¿no? No hablará de sí mismo, tiene su sí mismo, ¿no? No hablará de sí mismo, sino que hablará lo que oyere y os lo hará saber. Él dará testimonio de mí. Entonces yo en mi desesperación le dije a Jesús, Jesús, enséñame hasta donde se pueda del Padre. Y le dije al Padre en el nombre de Jesús, hace que el Espíritu Santo me enseñe hasta donde se pueda quién es Jesús, porque es lo menos revelable. Lo más revelable es lo común que tiene que ver con la salvación. No. Yo quiero saber el misterio del Padre y el misterio del Hijo. Y el misterio del Espíritu Santo. Hermanos, lo que viene a continuación es para llorar de emoción. Cuando profundicemos el tema, Padre, el por qué en Jehová, siendo solo, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jehová es Padre, Jehová es Hijo, Jehová es Espíritu Santo, no lo podemos dividir. Es. Jesús es Espíritu, Jesús es Padre, el Padre es Hijo, el Padre es Espíritu, el Espíritu es Hijo, el Espíritu es Padre, es Jehová de los ejércitos. Hermanos, la clase que viene, por favor tomen café, con cafeína, 2 o 3 aspirina, duerman bien a la siesta, porque va a venir la explosión nuclear. La introducción. Por favor, no falten, vengan bien despiertitos, porque se vienen las maravillas de por qué el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y muchas gracias.